Regina y su caso son emblemáticos sobre cómo se derrama la sangre de los periodistas mexicanos en los últimos 20 años. Ha habido 119 asesinatos y sobre todo más ahora que los carteles y el narcotráfico se han adentrado en política, comercio y autoridades. Esta es una trágica realidad que se repite en casi todo el mundo. Se ha vuelto mucho más peligroso trabajar con casos de corrupción que en zonas de guerra y de hecho hay más personas que han muerto de esta manera. A veces la colaboración es la única manera de mantener vivo el trabajo y hemos visto evidencia de ello cuando los periodistas se unen para terminar las historias de los asesinados como Dafne Caruana Galicia en Malta y Jan Kuciak en Eslovaquia. Esas historias han tenido todavía mucho impacto. Antes de empezar, les quiero presentar a nuestros colegas maravillosos que van a hablar del tema con nosotros hoy. Ahora quisiera presentarles a los ponentes de hoy. Me complace estar con periodistas tan importantes que han sido parte del proyecto Cartelo. Jorge Carrasco, hola Jorge, es el director de Proceso, la revista política más importante de México, en donde trabajaba Regina Martínez cuando la asesinaron. Carrasco ha trabajado como corresponsal, periodista de investigación y ha trabajado en historias de corrupción y crimen transnacional. Jorge nos va a hablar en español durante el seminario, pero tenemos traductores en inglés o que pueden ayudarnos a traducir. Luego tenemos a Sandhya Ravishankar. Ella es una periodista política y de investigación de Chennai. Es la fundadora y la editora de The Lead, una empresa emergente de periodismo digital. Laurent Richard es un documentalista francés, productor y fundador de Forbidden Stories, una red de periodistas de investigación dedicada a mantener vivas las historias de los periodistas asesinados. Sandrine Rigaud es la editora en jefe de Forbidden Stories y es realizadora de muchos documentales. Ha dirigido muchos largometrajes y ha trabajado como reportera de investigación también. Dana Priest es una reportera de investigación y es un modelo a seguir para muchos reporteros de todo el mundo. Lo ha sido por 30 años en el Washington Post y ha cubierto historias sobre el Pentágono, agencias de inteligencia, operaciones de desinformación y asuntos de veteranos de guerra. En este seminario queremos saber también lo que opina la audiencia y tendremos algo de tiempo para responder a sus preguntas, así que por favor escriban sus preguntas en cualquier idioma porque las vamos a traducir y nuestra colega Hannah Hukugans nos va a acompañar y va a hacer las preguntas que ustedes compartan con nosotros. Así que escriban las preguntas y por último recuerden que vamos a grabar esta sesión para ponerla luego en YouTube. Creo que terminé con todas las cuestiones técnicas, así que vamos a hablar sobre la conversación de turno. Felicitaciones de nuevo por sus logros con Forbidden Stories en su corta vida. Fundaron esta organización hace 3 años con la premisa de que matar al mensajero no mata al mensaje. Este es un modelo de colaboración y quiero saber por qué es tan efectivo. Hola, hola a todos. Para responder a tu pregunta, Forbidden Stories tiene como función continuar el trabajo de los reporteros y tenemos que ver cuáles son el tipo de historias por las que estas personas han sido asesinados, por lo menos en India o en México y en otros países. Los periodistas no son asesinados cuestiones específicas, pueden ser cosas sobre lavado de dinero, pueden ser sobre derechos humanos, ese es el tipo de investigaciones que son peligrosas, las de corrupción, y entonces siempre trata sobre crimen y crimen en su ambiente. Entonces lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que las personas tengan acceso a la información importante y creemos que podemos defender a los periodistas con otros periodistas, usando el periodismo.
Queremos asegurarnos de que nadie pueda silenciar estas historias, por lo menos en Veracruz. Expusimos las historias no solamente en México, sino también en Nairobi, en Nueva York, en París, en todo el mundo. Entonces, creemos que en lo que podemos defender a los periodistas es defendiendo la información que se van a publicar. Cuando las personas piensan en encerrar, en apresar o en matar a los periodistas, es porque quieren silenciar una historia. Y entonces si les demostramos que no pueden tratar de silenciar a la persona, pero que no van a acabar con el mensaje, podemos hacer un buen trabajo y la mejor manera de hacerlo es colaborando. Hay tantos casos trágicamente de ciertos periodistas asesinados, encarcelados alrededor del mundo. Así que, ¿cuál es tu criterio para seleccionar qué red vas a abordar a continuación? Es una excelente pregunta porque definitivamente no podemos continuar todas las historias de todos los periodistas que fueron asesinados, pero cuando tratamos primero ver dónde podemos realmente añadir valor y nueva información. Así que tratamos de pensar, obviamente, como periodistas y ver qué clase de información nueva o nuevas fuentes podemos juntar, qué clase de diferencia podemos marcar. Y tratamos de ver cómo podemos ir al campo a algunos países donde hay demasiadas dificultades para investigar en el campo y tratamos de encontrar todas las veces que podamos trabajar con los representantes locales en una situación. Obviamente, decidir en un proyecto fue bastante obvio al comienzo de Forbidden Stories, porque cuando pensamos el periodismo bajo amenaza, los periodistas bajo amenaza, inmediatamente pensamos en reporteros mexicanos. Y uno de los primeros pasos de esa investigación fue reunirnos con Jorge Conrasco del Processor y pensar en cuál sería el proyecto. Así que tratamos también de ver cómo el caso local puede ser una respuesta global de periodismo para asegurar de que realmente los hallazgos principales puedan publicarse en todas partes y mandar una señal fuerte. Así que cuando hicimos el Cartel Project fue muy interesante porque obviamente los carteles de drogas tienen grupos de crimen organizado que trabajan con ellos en todos los continentes. Así que tenía sentido tener un task force global para enfrentar una red global. Así que así es como intentamos elegir algunos casos y luego pasamos 10 meses trabajando en eso. Y Lauren, 119 periodistas asesinados en México en los últimos 20 años. ¿Cómo decides enfocarte en Regina Martínez específicamente? Regina fue asesinada en 2012 y estaba trabajando para Proceso. Fue Necesitábamos realmente entender qué sucedió en ese tiempo, entender el contexto y el proceso fue el socio perfecto para proveer todo el entendimiento que necesitábamos y el trasfondo que necesitábamos. Regina fue, el asesinato de Regina fue un asesinato con muchas consecuencias en México, porque inmediatamente la impunidad detrás del asesinato proveía el comienzo de una nueva ola de asesinatos en México. Así que el caso de Regina fue muy importante y realmente no fue resuelto como muchos casos de periodistas mexicanos. La tasa de impunidad es realmente alta, así que el asesinato de una periodista con impunidad, cuando otras personas ven esto, que la mente criminal detrás de eso no está asesinada, no es arrestada, eso le da luz verde a tomar actos de violencia contra otros periodistas. Así que ahí fue cuando decidimos enfocarnos en el caso de Regina y tratar de investigar su asesinato, pero también continuar su trabajo. Lauren,
Voy a pasar a Sandrine y mientras tanto me dicen que si quieres poner tu video, es mejor que desconectes tu headset. Sí, voy a desconectarlo. Mientras tanto, mientras revisas eso, Sandrine, quería preguntarte, tú eres editor en jefe y tienes un trabajo asombroso, debo decir, de mantener a todos unidos y enfocados, periodistas a través de fronteras y diferentes oficinas. Podemos tomarnos un paso hacia atrás y pensar en colegas que quieran aprender a hacer esto. ¿Cuáles son los pilares de la metodología que les ayuda a hacer un proyecto de ese alcance? El primer pilar es quizás obtener el consejo de Marina Walker. No es una broma, yo tengo una historia. Fue en septiembre del 2019 y yo nunca había hecho, nunca había hecho este tipo de trabajo antes. Estaba dirigiendo una película y no tenía idea de cómo funcionaba esto. Para cada conferencia, mi primera conferencia, para cada intercambio, Am, me diste muchas pistas, muchas ideas y mucho apoyo. Y esto fue muy importante porque las personas nunca te enseñan el periodismo colaborativo. Los periodistas no saben cómo colaborar. Así que fue algo bastante nuevo. Si es que y tú lo has hecho por mucho tiempo, en el ecosistema de medios no es algo común. Así que este es el primer pilar. El segundo es rodearte con periodistas muy motivados. Este es el criterio principal. Tienes que trabajar con compañeros, con socios que están muy involucrados y creen en el proyecto, están muy involucrados en el proyecto, tienen esta gran oportunidad. Tuve esta gran oportunidad con el Cartel Project. También hemos trabajado con periodistas que tienen el tiempo de enfocarse en el proyecto, porque a veces están motivados, pero no tienen el tiempo que necesitan, porque el editor podría darles otras tareas. El éxito del Cartel Project dependía del involucramiento de los compañeros. Me acuerdo muy bien cuando Daniel Priest y Antonio Vaquero empezaron a indagar. Esto creó un incentivo para los demás periodistas y un círculo muy virtuoso. Así que creo que es un pilar muy importante. Tiempo también es un factor clave porque fue una investigación de 10 meses, pero así parece muy largo, pero en realidad es muy corto. Cuando son 60 periodistas organizados y organizamos un viaje a Veracruz, no es lo mismo cuando estás haciendo tu propio documental y estás tratando de organizar un viaje con 3 o 4 periodistas. Tienes que anticipar todo, retos de seguridad. A veces el tiempo a veces te juega en contra porque puede que estás involucrado con noticias. Eso también pasó con el Carter Project. Así que tienes que ser muy organizado y anticipar todo y nunca entrar en pánico. Muchas gracias, Sandri. Fue muy poderoso y debo estar de acuerdo que es una probablemente de las investigaciones más complejas y peligrosas. Así que quería preguntarle a Lorana y Sandrine antes de que sigamos con el resto de los panelistas, ¿cuáles fueron los retos principales que enfrentaron? Hicieron muchos de este trabajo durante la pandemia en el año pasado, aparte de todo lo demás. Así que por favor cuéntenos de los retos y cómo los superaron. Quizás uno de los retos fue, por supuesto, la seguridad y la seguridad de esta investigación. Nosotros, cuando empezamos un nuevo proyecto con Forbidden Stories, el asesino sigue libre y sabemos eso, por supuesto, que es peligroso. Uno de los retos es cómo no poner en peligro a otros miembros de Forbidden Stories en la investigación. Mientras tanto, la colaboración realmente se trata de protección. Cuando tocamos la puerta de alguien que queremos entrevistar, nosotros les hacemos saber de que no solo somos uno, sino 60, y eso puede hacer una gran diferencia porque eh, ahí no pueden parar a 60 periodistas. Así que un gran reto fue poner un protocolo de seguridad. Y la única manera de hacerlo fue aprender de los periodistas mexicanos en el campo. Ellos estarían en el campo después de la publicación, así que tenemos que pensar y tomar en cuenta cómo proteger a las fuentes, cómo proteger a periodistas que se mantienen en el campo y cómo mover como un grupo
cómo actuar rápidamente y bajo el radar. En fin, cómo hacer ruido en otros puntos con otras personas. Así que realmente es una cuestión de estrategias investigativas y comportamiento y es un caso por caso y proyecto por proyecto. Sandrine, ¿quisieras añadir algo? Sí, los retos de seguridad fueron los mayores retos que tuvimos en el proyecto. Fuimos a México para reunirnos con Jorge y otros periodistas antes incluso de empezar el proyecto, de tener una idea clara de las medidas que teníamos que tomar. Y como dijiste, el reto, nosotros tuvimos el primer reto en marzo y el mundo paró después de la primera reunión. Nosotros sabíamos cómo iba a seguir, todos estaban enfocados en esta crisis y creo que la posibilidad fue el proyecto, nos tomó tiempo, hasta hace unos meses la gente estaba contenta de volver a historias investigativas y volver a trabajar en esta historia. Y en este caso tuvimos suerte con el tiempo del proyecto. Jorge, trabajaste con Regina Martínez y fuiste el primer periodista que investigó las circunstancias de su muerte y por esto personalmente fuiste amenazado también. Antes que nada, quisiera presentarte un poco más, presentar un poco más a Regina Martínez y su rol en el periodismo mexicano, si pudieras. Jorge, disculpa, tienes que quitarte de silencio, está silenciado. Perdón, perdón. Eh, bueno, ahora mismo estoy trabajando eh, en la revista Proceso, soy director desde el año pasado. La revista Proceso es un semanario dedicado a la investigación en temas políticos sobre todo. Y aquí esto me permite introducir a Regina Martínez, porque Regina era una periodista local en el estado de Veracruz, en el Golfo de México, muy influyente a nivel estatal porque tenía un conocimiento muy profundo de la vida política y social de Veracruz. Y pongo mucho énfasis en la vida política porque Proceso, siendo un semanario político, termina cubriendo muchos asuntos de narcotráfico sin que nosotros no lo hubiéramos propuesto. Es decir, cuando la política y el narcotráfico se mezclaron de manera tan profunda, tan intensa en México, Proceso fue siguiendo los hechos, fue detrás de esta vida política y entonces sin querer nos topamos con esta realidad intensa de combinación de política y narcotráfico. Además de que hubo políticas públicas directas para enfrentar al narcotráfico, como la llamada guerra al narcotráfico, pues también eso implicó que Proceso hiciera una cobertura en terreno muy intensa. Y Regina Martínez jugaba un papel muy importante en esa cobertura. Tenía mucho conocimiento de Veracruz, tenía 20 años cubriendo la vida pública en Veracruz, conocía a los actores políticos, los conocía de mucho tiempo, sabía de sus relaciones y además su trabajo, tenía mucho trabajo en comunidades alejadas, comunidades marginadas, y esto también incomodaba. Sus historias incomodaban no solamente la revelación de la política o de los arreglos políticos en Veracruz, sino también sus trabajos sociales. Eran trabajos muy incómodos porque exhibía. Entonces, se trataba de una periodista sin duda ninguna muy influyente en el estado de Veracruz. Y su asesinato vino a representar, como bien decía Logan, una nueva etapa del periodismo en México, muy lamentablemente, porque si bien es cierto, ya existían algunos asesinatos de periodistas locales, cuando el asesinato de Regina representa una escala muy importante en la agresión contra el periodismo, contra los periodistas en México. Se trató por primera vez del asesinato de una periodista nacional y sobre todo de un medio tan influyente como Proceso,
tuvo una influencia enorme y fue un mensaje muy poderoso por parte de los agresores en relación con la prensa en México. Entonces, básicamente nadie Básicamente quería ningún decir periodista. nada sin importar dónde estuviesen o con quién estuviesen trabajando. Regina Martínez, según sabemos, era una persona muy reservada, pero compartió contigo algunos de sus miedos unos meses antes de que la matasen. ¿Puedes decirnos un poco, contarnos qué te dijo en esas conversaciones? Sí, fue unos 4 o 5 meses antes de su asesinato. Tuvimos una reunión de todos los periodistas de Proceso a propósito de un aniversario de la revista. Nos juntamos y en esa ocasión, en el mes de noviembre de 2011, eh, Regina, que era muy reservada, mm, se detuvo durante mucho tiempo a conversar conmigo, durante un buen rato, a contarme los temores que tenía. El temor de se percibía en sus palabras eh, la, el temor que tenía no solo ella, sino toda la prensa en Veracruz. Y ante esta situación que ella la palpaba, porque la conocía muy bien, em, ella decidió no cubrir más temas de seguridad. Eh, Cuando ocurría algo, porque en ese momento estaban sucediendo muchas cosas en Veracruz, cuando ocurría algo en Veracruz, los periodistas de Ciudad de México íbamos a cubrir a Veracruz, por supuesto con la ayuda de Regina, pero ella había decidido no firmar más sus textos porque sabía que la situación era muy crítica, sabía quiénes eran, habló de la vida política, pero también de los cuerpos policiales y de la seguridad que en ese momento estaba en manos de la Marina de México, pero también la participación del ejército. Es decir, era una mezcla bastante confusa para saber qué estaba pasando, porque al mismo tiempo las muertes iban creciendo, creciendo, y la decisión de Regina fue no informar, excepto lo que diera a conocer el gobierno estatal, y por lo tanto los periodistas de Ciudad de México, los periodistas nacionales, íbamos y fuimos a cubrir esta situación en Veracruz, y ese fue mi caso. Jorge, ¿y qué ha supuesto para ti personalmente, como colega de Regina, formar parte de este esfuerzo histórico para que se responda a su caso y para asegurar que no se olvide su nombre ni su legado? Yo estoy enormemente agradecido con Forbidden Stories porque eh, 8 años, estamos por cumplir ya 9 años del asesinato de Regina, y parecía que iba a quedar archivado como un caso más de impunidad en México. eh, eh, y cuando Sandrine y Logan vienen a Proceso, proponen el proyecto, yo me entusiasmé muchísimo, no solo como director, sino como el periodista que cubrió el asesinato. eh, y me vi en ese momento que era una oportunidad importante para retomar eh, lo que nos había dejado profundamente insatisfechos. Es decir, hubo una versión oficial de un asesinato por motivo de robo con una mezcla pasional que evidentemente no nos dejó claros qué es lo que pasó con el asesinato de Regina. Y cuando nos reunimos en París en marzo del año pasado, y al compartir con tantos colegas interesados en el tema, la verdad es que resultó un gran incentivo para Proceso mantener porque nos permitió mantener el tema vivo. Y en el curso de la investigación, me parece que lo más significativo fue que que los periodistas internacionales constataran de primera mano eh, las dificultades que existen en México para esclarecer
lo que pasa con el asesinato de periodistas. En México tenemos un nivel de impunidad del 98% en general, y los periodistas, y la situación de los periodistas no escapa a eso. Entonces, cuando nuestros colegas de Europa, de Estados Unidos, constatan de mano directa y lo informan a sus lectores, me parece que se convierte un caso que era inicialmente local y en todo caso nacional, por ser una revista nacional, se convierte global, en global. Y entonces el mundo pone atención, pone luz en un caso que evidentemente afecta a toda la prensa, en el caso de México, en el caso de toda la prensa en México. Entonces fue absolutamente importante, muy trascendente haber retomado esta historia. Quiero enfocarme en el número que acabas de mencionar, 98% de impunidad en asesinatos de periodistas en México. Eso es increíble. Jorge, hubo un momento muy importante en la investigación cuando algunos de ustedes fueron a una conferencia de prensa con el Manuel López Obrador y le preguntaron sobre este caso. Y en esa conferencia él dijo, yo conocí a Regina muy bien, era una periodista irreprochable y profesional. Y dijo que iba a volver a abrir este caso y que lo iba a volver a investigar. Y tú lo documentaste en tu investigación, que una persona inocente estaba en la cárcel, pero que Nato no había respondido. Entonces, ¿qué sucedió desde entonces? ¿Y respondió a hecho de que dijo eso? Eh, No voy a calificar sus palabras. fue, lo que dijo el presidente fue una declaración política, una declaración para la opinión pública, porque hasta ahora, cuando hicimos ese cuestionamiento en el mes de noviembre, si no me equivoco, o en octubre, noviembre, no ha pasado nada. Desde entonces a la fecha no ha pasado nada. Eh, Entendemos que hay de un lado es el Poder Ejecutivo, el presidente, y del otro lado la Fiscalía, pero esta declaración pública no se ha traducido en nada nuevo en la Fiscalía. Es decir, cuando nosotros preguntamos en la Fiscalía qué es lo que había pasado, eh, la respuesta fue absolutamente decepcionante porque nos dijo que pues lo único que tenían era la versión de la investigación local del estado de Veracruz y que no tenían ninguna cosa, ningún elemento nuevo. Y creo que la investigación que hicimos con Forbidden Stories abrió elementos, nuevas brechas por las que la autoridad, por supuesto, podría seguir investigando. Hablaremos más de eso, sobre cómo mantener en estas historias y mantener la presión, pero ahora voy a hablar con Sandia en India. Sandia, en 2019 Forbidden Stories hizo una investigación, Green Blood, y tú fuiste una de las periodistas cuyo trabajo fue continuado por la red, porque recibiste muchísimas amenazas cuando estabas investigando la minería ilegal de arena en Tamil Nadu. Tú eres parte de un equipo que retomó el trabajo de un colega que fue asesinado en un país muy lejano al tuyo. ¿Puedes contarnos un poco sobre cómo fue la experiencia para ti? Realmente sí. Quiero compartir esto con todo el equipo. Cuando lanzamos la investigación del proyecto Cartel juntos, al mismo tiempo, le dije a todo el mundo de periodistas, ha sido muy emocional para mí porque simplemente porque en los últimos años, antes, cuando yo había estado bajo amenazas, esta colaboración que ocurrió en 2019 por el proyecto Green Blood se convirtió en una red de seguridad para mí personalmente y
esto porque todos los periodistas del mundo se unieron para continuar con esta investigación y que estaba incompleta en ese momento, pero con el esfuerzo juntos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a terminarlo y trabajarás con nosotros y lo vas a lograr. Entonces, 5 años antes del proyecto Green Blood, había mucho silencio de los políticos, de la policía, sobre las amenazas que yo estaba recibiendo y mis quejas, no solo ante la policía, sino entre los tribunales. También se presentó un caso de difamación contra mí y había 2 casos de difamación contra mí entonces, y los oficiales del gobierno querían silenciarme y ellos fingían que el problema no existía. Entonces, a pesar de todo esto, los reportes oficiales del gobierno y de los tribunales, que básicamente muestran todo el poder que tienen, porque había errores muy pequeños en textos, y eso para mí fue lo peor. Lo peor era que podían engañar a la comunidad de periodistas de la India, y entonces cuando se organizaron 25 organizaciones, tal vez el número no es correcto, pero cuando este grupo se unió y, sabes, dijeron, sabes, Sandía, te vamos a cuidar y todo está bien. Ya las campañas de difamación que había contra mí, las demandas sobre los errores y continuar con la investigación que yo había hecho hasta ahora, llevarla a una audiencia global. Eso fue de verdad increíble y yo creo que eso fue de verdad la red de seguridad que tejieron a mi alrededor, y creo que eso me ayuda porque estoy hablando con todos ustedes y pienso que en gran parte se lo debo al hecho de que esta red de colaboración surgió en ese momento y me dijo, bueno, puedes dejar de trabajar, pero no pueden parar el mensaje ni siquiera si te paran a ti. Esa conversación entre Sandrine y tú cuando hablaron contigo debió ser algo increíble, una experiencia única. Sandia, concretamente, ¿cómo ha cambiado tu experiencia como periodista de investigación después de estas investigaciones para los periodistas que nos están escuchando y cuyas historias pudieran ser seguidas por los demás? ¿Qué se puede decir? Yo tendré que decir un poco, contar mi experiencia con Green Blood, por ejemplo, para ilustrar de mi propia experiencia cómo han cambiado las cosas. Para mí como reportera es que ahora puedo compartir con las personas y no sentir que es competencia. Voy a compartir una presentación en este momento. ¿Pueden ver esto? Ok, todo bien. Entonces, como mencioné antes, hubo 2 demandas de difamación en contra de mí y un poco de acoso. Entonces, sabes, la policía, ellos mismos buscaron las grabaciones de mí caminando y encontrándome con una fuente en un café, pero al encontrarme con una fuente en este café, la policía fue a buscar las grabaciones y luego estas imágenes fueron publicadas por una persona anónima. Entonces, esto fue un poco serio y luego algo un poco más alarmante, mi moto que está aquí, junto al carro que está estacionado afuera, se ve que hay 2 hombres ahí y esto es afuera de mi casa. Y entonces ellos salen y cortan el, el tubo de combustible y se van. Entonces, de nuevo, yo presenté una denuncia y no pasó nada. Entonces, mi primera reacción cuando Forbidden Stories apareció en el proyecto Green Blood, cuando vinieron 2 de los periodistas
y querían entrevistar y filmar los problemas de los mineros en el lugar. Y desafortunadamente los mineros no se comportaron con impunidad en ese momento, pero lanzaron una teoría de conspiración increíble, se las dijeron a todas las agencias de investigación y creo que durante un montón de agencias en la India las llamaron, decían que eran espías franceses, y un ministro de la India hizo conferencias de prensa diciendo que estos dos periodistas franceses habían venido a robar secretos nucleares. Lo pausé ahí porque, bueno, ya se dan la idea. Todo se trata de espías franceses que vienen a robar secretos nucleares. Jules se volvió muy famoso entonces en Tamaulipas. Pusieron pósters en Cañaculi, en el distrito de Cañaculi. Dijeron, hay espías franceses. Si es que hubiera espías franceses, la gente estaría al tanto. Esto estaba en todas las paredes de Cañacuri. Quemaron efigies. Creo que esa debió ser la de Jules. Eso es básicamente lo que les quería mostrar, de todo lo que pasó. Esta fue la primera reacción a, a un equipo de periodistas que habían venido de Francia a investigar esta historia muy problemática. La segunda reacción fue muy diferente a la primera de los mineros. Los mineros pensaron que se habían deshecho de Jules y Arthur y dijeron, "No, que nunca van a regresar, nadie les va a cuestionar, nadie va a volver a tocar la historia", pero eso no pasó. Otro equipo de Forbidden Stories vino y con ellos estaba un reportero de The Guardian. Todo esto tenemos unos spycam que vinieron a los mineros y les hicieron preguntas y él dijo, bueno, todos ustedes pertenecen a Central Television, y él estaba furioso, pero no hubo un enfrentamiento violento y creo que esta vez se dieron cuenta que si te metes con un periodista, van a venir otros, así que ¿cuántas personas vas a silenciar? Esto ilustra cómo ha cambiado. Definitivamente ha cambiado en el campo y estas imágenes fueron bastante perturbantes. Gracias por mostrarlas. Sandia, una pregunta rápida antes de pasar al siguiente ponente. ¿Otros periodistas han experimentado lo mismo que tú? Ah, Forbidden Stories obviamente no puede abordar cada historia que ha sido silenciada. Así que brevemente, ¿cuál es tu consejo a esos periodistas que pueden aprender de Forbidden Stories y aplicar en su propio tiempo? Bueno, definitivamente pienso que los periodistas locales tienen que dejar de lado la competencia profesional y defender a los periodistas bajo amenaza. Siempre habrá fotos exclusivas, audio exclusivo, imágenes exclusivas, pero cuando se trata de investigar historias de interés público, historias que tienen potenciales de exponer a gobernantes o personas que han hecho el mal, es importante que estos periodistas trabajen juntos, en una de las razones la red de seguridad con la colaboración, pero la otra es razones utilizar los recursos mutuamente, los contactos, juntar tanta información como es posible y asegurarse de que todo está documentado, de que nuestro trabajo está documentado y de que no quede espacio para que cuestionen nuestro trabajo y evitar el peligro. La solidaridad de periodistas es algo que no se hubiera podido imaginar hace unos años. Quiero agradecer a nuestro público por sus preguntas, las veo y estamos muy cerca de darle la bienvenida a nuestra colega Hannah para poder hacer esas preguntas, pero ahora pasamos a Dana. Primero, Dana, durante toda tu carrera, tus historias han cambiado leyes y políticas y han creado cambio de sociedad, pero más que nada has trabajado sola
por lo que entiendo, o con equipos propios, o en el periódico The Washington Post en los últimos 30 años. Así que, ¿por qué decidiste unirte a esta colaboración? ¿Y fue una decisión difícil? Bueno, gracias por tenerme. Antes que nada, estoy feliz y sorprendida de estar aquí porque francamente no fue una decisión que yo hice. Mi editor dijo, por favor, haz esto. Y yo dije, bueno, no lo sé. Y dijeron, no, por favor, hazlo. Tuve un poco de escepticismo al comienzo y yo soy en general muy escéptica porque no solamente estás lidiando con periodistas con los que no te puedes reunir, sino que están en diferentes culturas. Pero lo que encontré y me uní un poco tarde, así que cada mañana me despertaba y nos comunicábamos mediante en Signal y cada mañana me despertaba y tenía como 40 o 50 mensajes de Signal y siempre me atrasaba. Así que todo el tiempo que estaba trabajando en esto fue un poco frustrante al comienzo, pero para mí fue una experiencia muy importante en mi carrera por varias razones. Una es que aprendí mucho. Aprendí de Sandrine. Sandrine es una persona muy organizada y esta es la única manera en la que yo creo que puedes manejar a un grupo que es así de grande. Y lo que Forbidden Stories hizo fue que fue tan útil, fue hacer una página wiki como una escaleta del libro y lo completaron con mucha información de otros periodistas, así que todos teníamos acceso al reportaje de los demás. Y esto se volvió crítico cuando por fin descubrimos que lo que queremos, cómo queremos contar la historia del trabajo de Regina. Contamos su historia, pero realmente queremos contar el contexto en el que ella fue asesinada, que básicamente fueron ah, estos gobernadores corruptos sucesivos que manejaban en el estado de Veracruz junto con la policía y el cartel. Así que su historia fue realmente de la historia del desastre mexicano, como lo es ahora. Cada uno de nosotros en particular, les daré un par de ejemplos. Yo pude conseguir al FBI y al DEA a que participaron un poco, pero también a algunos agentes anteriormente de FBI, embajadores de Estados Unidos, así que pude contribuir a algunas cosas que ellos sabían, sus perspectivas, pero luego teníamos, por ejemplo, periodistas en España que realmente encontraron información interesante que nadie sabía antes sobre uno de los gobernadores que nunca se le había acusado de ningún crimen, pero es muy corrupto y tenía operaciones de lavado de dinero en España. Y por supuesto, el periodista mexicano que pudo conseguir al defensor, el que evocaba este caso, que habló con las autoridades locales, que lograron por primera vez hablar una profundidad sobre las fallas en esta investigación. Así que al compartir toda esta información entre nosotros y poder mantenernos muy fluidos, aunque hayamos tenido muy buena organización, nos permitió comunicarnos a través de diferentes canales con diferentes compañeros que encontrábamos cosas que nosotros no teníamos acceso a estas. Por ejemplo, Antonio en España, me estoy olvidando el apellido, pero él y yo hablamos mucho sobre las operaciones de lavado de dinero en España, así que yo pude tomar su información y ir con mis fuentes en el gobierno que permitió confirmar que sí, había una operación y el gobierno estadounidense estaba muy interesado. Esto pasó hace un tiempo. No estaba cerrada, seguía abierta. El elemento al día de hoy, su asesinato fue en 2012, pero estos crímenes que los cometió la gente que permitió que el ambiente en el que ella vivía, eh, esto permitió que eventualmente la asesinaran con impunidad. Estas personas estaban operando y no se hizo justicia en uno de estos casos, así que lo sacaron a colación.
Pero la otra cosa es que aprendí nuevamente cómo los periodistas en Europa y en Estados Unidos tienen una protección particular que los periodistas en otros países no tienen. Cuando ingresamos a una historia, nosotros tenemos una especie de chaleco antibalas que los colegas en estos países no tienen. Y no quiero decir de que dependen de nosotros, pero creo que es una obligación que nosotros tenemos de darle vida a estas historias, porque lo cual crea una pregunta separada. Así que en el fondo yo pensaba al comenzar esto, ¿cómo Washington Post puede dedicarle espacio a esta historia cuando alrededor de nosotros en Washington, D.C. hay una crisis? Hay una crisis con nuestra presidencia, con la Constitución. ¿Cómo voy a hacer que presten atención? Y yo creo que como resultado de poder profundizar nuestro reportaje, compartir nuestro reportaje con nuestros colegas y luego al hacer el argumento de que hay 30, 40 publicaciones alrededor del mundo que van a publicar esto al mismo tiempo, yo creo que esto creó una carrera entre nuestros editores que luego tenían que venderlo a los editores top y que pudieron hacerlo porque habíamos invertido mucho tiempo y energía, pero también lo habían hecho todos los demás. Así que el resultado fue una historia de primera página en el Post, pero al mismo tiempo una historia de primera plana alrededor del mundo en muchos idiomas diferentes. Y yo creo que esto también hizo que nuestros editores fueran más abiertos a hacer más de esto. Y voy a terminar diciendo que fundamentalmente este problema de matar periodistas no es nuevo, pero ciertamente es más intenso de lo que jamás lo ha sido y creo que hemos buscado maneras de contar una historia que podría interesar a nuestros lectores, pero va más allá de hablar sobre la personalidad del reportero. Y pienso que Laurent y Sandrine encontraron la manera de hacerlo, lo cual no se trata sobre los reporteros, es sobre la historia, sobre la corrupción que está matando en estos países y que no se va a detener a menos que alguien continúe contando estas historias. Así que espero para mí que yo pueda ser una parte de esto nuevamente y espero sus preguntas. Muchas gracias, Dana. Das un buen caso para la colaboración, que no es solamente una idea romántica, que nosotros lo hacemos porque queremos ser buenos el uno con el otro, sino lo hacemos por el bien de la historia y en el proceso protegemos a nuestros colegas en nuestros países. Una pregunta rápida. Algunos periodistas, en tu caso, tu editor vino y dijo si querías ser parte, pero hay periodistas que van a sus editores y dicen, yo quiero ser parte de eso, quiero unirme a esta colaboración. Y esta falta de confianza o este escepticismo por parte de editores suena complicado, suena arriesgado, suena que va a demorar. Así que, ¿qué consejo les darías a estos periodistas? ¿Cómo pueden dar un buen caso, especialmente los que trabajan en medios formales, de que cómo pueden argumentar que pueden ser parte de esta investigación? Es un poco de presión social cuando digo que Laurent y los periódicos principales en España, por ejemplo, participaban en esto. Esto me ofreció más razones para poder participar. Y debo creer de que es verdad en México también y en India, donde tener un colectivo atrás tuyo y tú siendo parte del mismo es importante. Pero por el otro lado, también pienso, yo tuve que decirle a mi editor, esto no es una colección de personas, no quiero decir que solamente trabajó en organizaciones sin fines de lucro. Cada una de estas personas son periodistas serios con un récord profesional. Y la otra metodología que utiliza Forbidden Stories es de manera inherente es más aceptable en cada publicación. Es que nosotros no estamos diciendo que vamos a publicar la misma historia en todas partes. Yo no publiqué la misma historia
que mis colegas en Francia y Alemania publicaron. Nosotros tenemos acceso a la misma información, pero todos escribimos nuestras propias historias que podrían apelar a nuestro propio público. Y esto es el beneficio de independencia, y nosotros hicimos nuestras propias historias. Hay un grado de independencia que creo que no la tienen todas las colaboraciones, pero le pueden asegurar a tus editores que vas a cumplir tus estándares, vas a revisar los hechos tú solo y detallar el trasfondo de los otros reporteros con los que estás trabajando. Son muy buenos tips. Es verdad de que la presión social funciona especialmente con los editores. En la universidad solemos llamarlo el miedo de perderte algo, y lo otro es en una verdadera colaboración, y tiene que haber independencia editorial. Cada socio tiene control editorial sobre su propia historia y eso ayuda mucho. Yo añadiría una cosa más rápidamente, que es muchos artículos lo que les gustan hacer historias internacionales, pero no tienen los recursos y no pueden mandar un solo reportero alrededor del mundo. Pero esto les da la oportunidad de hacer esto, de proveer reportaje internacional original de problemas globales, y hay muchos problemas globales estos días y que tienen que ser resueltos de manera global, como el lavado de dinero y drogas, del tráfico de drogas, por ejemplo. Así que esto les permite jugar en este campo. Y yo creo que es otro atractivo, otro punto para vender esto. Vamos a pasar a nuestra colega Hannah para que pase a las preguntas del público. Mientras ella se esté uniendo, quiero pedirle a Laurent y Sandrine y cualquier otra persona que se quiera unir, ¿cómo mantenemos la presión? En el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, ¿cómo nos aseguramos de que López Obrador no se salga con la suya simplemente en dar un discurso político y cambiar las cosas? Es una muy buena pregunta y que es difícil de contestar. ¿Cómo mantener la presión? Nosotros como periodistas hicimos nuestro trabajo, que es entregar la historia a la opinión pública en múltiples idiomas. Así que nos aseguramos de que las personas tengan acceso al contenido y que sepan más sobre cómo operan los carteles de drogas. Y luego los defensores de todas las organizaciones pueden unirse al esfuerzo y asegurarse de que tengamos cambio en la sociedad civil, de que haya más impacto en resolver el caso. Si es que el presidente está dispuesto a reabrir el caso, la presión tiene que continuar sobre sus hombros. Por esto ahora hay algunas organizaciones que están haciendo trabajo de defensoría. eh, Están tomando el proyecto Cartel, The Cartel Project, y poniendo presión en el gobierno mexicano para asegurarse de que sea el caso para Regina, o el señor que ahora está encarcelado por el asesinato de Regina, el inocente, que tiene que ir libre. Pero como periodistas hicimos nuestro trabajo y añadimos a este mecanismo de defensoría, que es el que debe incrementar la presión. Gracias, Laurent, y bienvenida, Hannah. Por favor, sigue. Saludos. Pero una de las preguntas de la audiencia fue, ¿cómo colaboran los periodistas? ¿Ustedes qué dirían que son sus dificultades más grandes y cómo las resuelven? Y tal vez podrías ayudarnos, Sandia. Bueno, sí, lo primero que hice al colaborar yo en una de estas historias teníamos muchísimas complicaciones. Muchas de ellas eran de seguridad y riesgos, pero sí, en retrospectiva, creo que esa experiencia nos enseñó cómo hacer las cosas de una forma más segura, cómo asegurarnos de que nadie se mete en problemas, pero no esperábamos tener una respuesta tan buena.
de los mineros y fue algo que de verdad nos hizo aprender muchas cosas. Un problema grande fue las zonas horarias. Es muy frustrante porque puede que estás escribiendo en un momento y quieres discutir algo con alguien y esa persona está durmiendo y eso estresa muchísimo, pero de verdad, bueno, no recuerdo, nunca tuvimos muchos problemas porque había una persona que estaba siempre en contacto del equipo de Forbidden Stories y si necesitábamos hablar con un periodista en México o si yo tenía una pregunta para Dana, por ejemplo, yo me comunicaba con esta persona de Forbidden Stories y esa persona se encargaba de ponernos en contacto. Entonces, creo que de verdad hicieron las cosas muy bien. No tuvimos muchísimos problemas, en mi opinión. ¿Alguien quiere responder eso? Dana, yo sé que ya has hablado un poco, pero bueno, al final, cuando todos estamos haciendo revisión de los hechos, o tú sabes, cuando todos estamos un poco bajo presión, debo decir que para ese momento ha habido muchísima camaradería entre nosotros, ha habido muy buen humor, estamos escribiendo sobre cosas terriblemente deprimentes y encontramos la manera de animarnos y de apreciarnos unos a otros. Yo quería ir a México por el virus, no lo hice, pero sigo muy preocupada y sorprendida por los periodistas locales que reportaron con nosotros y que siguen ahí. Y también los periodistas que han ido a México. Hubo 2 o 3 equipos que sí fueron a México y que tuvieron entrevistas que yo no pude. Y entonces creo que esto es parte de entender cómo trabajar, cómo hacer lo máximo, cómo sacarle el máximo provecho a la colaboración. Es lo mismo como que sacarle el máximo provecho a tus fuentes, respetarlas, eh, sabes, tratarlas bien, compartir con ellas. Bueno, uno no comparte tanto con las fuentes, pero este era un asunto importante, no un problema. Cuando yo decidí que iba a dejar toda la competitividad con mis colegas de lado y que iba a compartir todo lo que pudiera, cuando lo tenga, en cuanto lo tenga, excepto los nombres de mis fuentes confidenciales, en cuanto lo comencé a hacer, de hecho, yo creo que, bueno, no sé, pero creo que otras personas estaban haciendo lo mismo y de verdad pudimos tener conversaciones muy detalladas sobre ciertos tipos de información que hacen que la historia sea muchísimo más rica y más profunda y eso lleva a un espíritu de muchísima colaboración. De nuevo, eso puede parecer raro para los periodistas. Y solo para agregar algo a lo que dijeron ya antes, entre las dificultades, creo que una dificultad grande fue cuando tienes una colaboración así, es coordinar y cómo distribuir las cosas. Necesitas a alguien como Sandrine, alguien que sea el cerebro y el piloto de este avión enorme y tienes 200 pasajeros y y ella tiene que ir en orden con que todos los pasajeros entiendan todo y ella está viendo todo a la vez. Y esto es algo muy importante, es fundamental. El tiempo del proyecto, cómo distribuir el trabajo, cómo agregar a grupos distintos, cómo asignar los líderes y organizar a 20 noticieros a la vez es algo que no solo es romántico, como dije hace un día, sino que también necesitas reglas y normas, pero son para protegernos unos a otros y hay muchísima confidencialidad y por eso hay que crear camaradería al final o se crea camaradería al final. No es tan fácil, no solo es romanticismo, sino que hay que olvidarse del ego y
todos tenemos un poco de ego, pero al final es una experiencia humana fantástica de aprender de unos de otros y de todos los miembros del grupo. Es en efecto un asunto de confianza. Sí hay problemas de, primero, es un tema de conocernos, o sea, de saber quiénes somos. Al principio, cada quien va trabajando de manera distinta, pero sí, en efecto, la coordinación es fundamental. Es el gran eje. Por ejemplo, la creación de grupos específicos de trabajo ayudó muchísimo. Y en el caso de Proceso, por ejemplo, a mí me permitió distribuir los temas con distintos colegas, porque algo muy importante en el caso del Proceso es que pudimos trabajar con nuestros corresponsales en Washington, en España, en algunos colaboradores de distintos estados del país, algunos periodistas locales, es decir, y cada uno estaba participando en distintos grupos. Entonces, es un asunto de coordinación, de conocer y respetar las formas de trabajo de los demás, pero al final se produce una dinámica muy interesante en donde todo el mundo respeta el trabajo de los otros. Es decir, puedes estar en desacuerdo con un enfoque que se están dando, y entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, que estamos directamente en la historia, puede que tengas reservas, pero las hablas, las discutes mucho. Todavía, por ejemplo, unas horas antes de la publicación, conversábamos con Laurent y Sandrine respecto de un tema en específico del que Proceso se separaba un poco, pero es lo que decía Dana. Al final, cada medio tiene su independencia editorial y decide qué trabajar qué utilizar del trabajo colectivo. Entonces, este tema de coordinación, de respeto y sobre todo de confianza es lo que fortalece el resultado final. Muchas gracias. Muchas gracias por los cumplidos, por mi visión, de verdad lo aprecio. Hay otra cosa que quería decir, hay que ser muy organizados cuando estás con un grupo de 60 periodistas y hay que actualizarnos todos los días, hay que marcar todo para que sea más fácil. Y lo otro, en mi posición, era proyectar todo, pero no soy la editora de nadie ni de ninguna sección, entonces todo funciona con una gestión positiva. El espíritu del grupo era de verdad maravilloso, pero creo que la colaboración es algo, la única palabra para este tipo de administración y para crear ese tipo de fortaleza en el grupo es simplemente que la gente confíe en los unos en los otros y que estén de acuerdo y que quieran estar en el proyecto. Tengo algo más. Yo decidí que también iba a compartir mis borradores, que es algo que yo no había pensado hacer porque no pensaba hacerlo hasta que lo vi que lo habían hecho y luego me pareció que era ventajoso para todos, que tenemos diferentes perspectivas y que nos podemos beneficiar de que haya más similaridades en nuestros productos finales o no, y puede que tengamos algunas diferencias en cuanto a los análisis de los hechos. Y pensé que, bueno, que si yo le daba a todo el mundo la oportunidad de ver mi borrador, o sea, díganme lo que quieran y pueden parafrasear cualquier cosa que les guste. Otras personas comenzaron a compartir lo suyo y luego uno de los escritores, de los periodistas, de estos periodistas maravillosos, de Forbidden Stories, tenía un final precioso en su historia que la unía a la desaparición de personas hoy en día en México y cómo México no ha podido hacer nada sobre estas desapariciones,
que han tenido un papel muy importante estaba investigando Regina y al final lo llevó al presente. Eso podía llevar la idea y cambiar mi propio final. Eso me pareció una idea maravillosa y porque todos estábamos compartiendo, yo tomé también esa idea, la cambié y la agregué a mi historia después de ver cómo ella había terminado la suya. Entonces, mientras más podamos practicar, mientras más lo hagamos sin quebrar la confianza o la confidencialidad de las fuentes, podemos hacerlo. Creo que en lugares así, tener confianza unos en otros es algo fundamental, que todo el mundo se sienta a gusto compartiendo con su información. Es esta virtud de la que estoy hablando, que cambia completamente la experiencia de la colaboración. Sí, muchas gracias a todos por compartir. Tengo una pregunta para Jorge. ¿Cuáles son tus recomendaciones para los periodistas de América Latina, en países de América Latina, que tal vez tienen investigaciones de corrupción y de crimen organizado? ¿Qué les recomiendas en cuanto a seguridad en sus investigaciones? Hay protocolos básicos de seguridad, por supuesto, pero después de trabajar en proyectos como Panama Papers, de esta historia de Forbidden Stories, yo creo que un elemento básico tiene que ver con la seguridad de las comunicaciones. Esto es importantísimo. En este caso, Forbidden Stories, advertimos, pues muy lamentablemente, también tuve que separarme de algunos grupos, bueno, de los grupos inicialmente, inicialmente se habían formado, porque yo estaba intervenido. Entonces, el trabajo que hizo Forbidden Stories para, primero, garantizar la seguridad de las comunicaciones es fundamental. Y esto me lleva, o va implícito el tema de la colaboración. Yo creo que está clarísimo que un solo medio por sí mismo no puede llevar estos trabajos, porque estamos ante un fenómeno que por naturaleza es global, transnacional. Cualquier operación que implique uno, dos o más países, lo que podamos hacer nosotros como periodistas a nivel local se queda muy reducido. Entonces, la búsqueda de socios, tal vez no, a lo mejor no con un gran paraguas, como puede ser Forbidden Stories u otra organización. Yo creo que sí, la búsqueda de colaboración internacional es importantísima y es de alguna manera también un seguro que nos permite llevar mejor las investigaciones, es decir, garantizas más información, mejor calidad de información y al mismo tiempo estás ampliando tu paraguas de protección. Entonces, sí, yo sí lo digo de manera importante, la seguridad de las comunicaciones es muy importante y buscar socios internacionales es el otro factor importantísimo. Gracias. Ese es un muy buen consejo. Tengo otra pregunta para Laurent y para Sandrine. ¿Qué es lo siguiente para Forbidden Stories? ¿Y hay otros casos que quieran seguir ahora? Para contestar a esto sería decir lo mismo, de continuar el trabajo de reporteros asesinados y expandir la red, que es, Sandra mencionó que al comienzo fue muy importante crear esa conexión entre periodistas que están bajo amenaza todos los días, ya sea en Londres, en Nueva York o en París. Ellos no estaban bajo amenaza, por ejemplo. Y crear esta red global de periodistas. Yo creo que el crear esta red y
como Jorge está explicando, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo puedes trabajar y crear esta confianza? Así que proyecto tras proyecto, desde el proyecto Daphne y el proyecto Cartel, podemos mostrar cómo trabajamos, aprender de nuestras experiencias y nuestros fallos y mostrar que básicamente somos periodistas enfocados en las historias, protegiendo a los periodistas y asegurándonos de que la gente tenga acceso a historias importantes. Es lo que estamos haciendo paso a paso con esta nueva organización. Gracias. Tengo una pregunta final ahora para cualquier persona que quisiera responderla. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar oportunidades para colaborar en historias como estas? Hay muchas preguntas sobre cómo las personas se pueden involucrar en algo así. Así que, ¿tienen algún consejo o lugares donde las personas pueden buscar oportunidades para esto? No sé si Sandrine o quizás alguien quiera hablar sobre esto, pero básicamente nosotros estamos abiertos a trabajar con periodistas que quieren unirse a proyectos colaborativos y dispuestos a hacer ese tipo de trabajo con nosotros. Así que mientras más seamos, mejores serán nuestras historias y más sólidas serán nuestras historias. Es algo genial sobre la colaboración, es que entre toda la información tienes 60 personas que están revisando los hechos. Eso es genial. En un periodo de tiempo donde tienes desconfianza de los medios, de la opinión pública hacia los medios, es genial mostrar que puedes restaurar esa confianza. Así que básicamente podemos trabajar con reporteros investigativos en todo el mundo. Puedo añadir una cosa. He notado que muchas personas en el mundo, incluso en Kashmir, que han venido a ver esto. Y creo que las buenas historias descansan sobre las buenas pruebas. Así que tienen que haber personas que están viendo esto, que tienen pruebas de sus gobiernos siendo malhechores contra los periodistas o algo por el estilo. Y eso quizás es algo que no quieres publicar solo porque es demasiado arriesgado. Así que yo me imaginaría que no es solo decirle a Forbidden Stories que estás interesado, sino que ofrecer evidencias de una buena historia probablemente va a atraer más atención como debería. Así que parece que no hay un límite al número de colaboraciones mientras tengamos 5 Sandrines y 5 Larants y continuamos mejorando. Pero la parte difícil es la información en sí, así que mientras tengamos información única, si tienen información única de la cual quieren hablar con ellos, así, yo creo que eso sería algo sabio de su parte. Es un buen punto, Dana. Sandrine, ¿cuál sería la mejor manera para un periodista, especialmente un periodista que está bajo amenaza, de comunicarse con Forbidden Stories? Tenemos un procedimiento en nuestra página web para un periodista que quiere comunicarse de una manera segura. Así que recomiendo que los periodistas que quieren asegurarse de que su comunicación llegue y por supuesto que pueden ser contactados a través de nuestro sitio web o maneras más abiertas. La manera de dejar mensajes, documentar. Gracias, Sandrine. Mientras cerramos, si alguno de ustedes pudiera compartir ese enlace a esa parte de su sitio web para que las personas en el chat lo puedan ver. Tenemos que cerrar. Esto ha sido una conversación increíble, inspiradora. Quiero agradecerles a todos, Sandy, Jorge, Dana, Sandrine, Laurent. Muchas gracias por liderar, por inspirarnos y por honrar la colaboración periodística. Más poder a ustedes y a Forbidden Stories, a la GIGN, la red de periodismo investigativo global. Muchas gracias por organizarnos. Por favor, vean la página web de gign.org para más tips, herramientas y recursos. También pueden hacer una donación y este dinero irá a apoyar periodismo investigativo alrededor del mundo. También quiero invitarlos
el jueves 25 de febrero al siguiente webinar y será en investigar la derecha extrema. Otro tema muy importante. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y será continuado el febrero 25. Gracias. Gracias. Chao.